Hola a todos, esto es Simple Health y hoy vamos a hablar sobre el agua. Vamos a describir 11 mitos o 11 curiosidades que son muy importantes en relación a este, podemos llamar alimento, ¿vale? Y que está súper relacionado con una buena salud. Vamos a empezar entonces con el primero. Bueno, el primer mito es que se debe beber agua durante las comidas. Y lo cierto aquí es que debemos intentar beber el mínimo agua posible durante las comidas, o cenas, o desayunos que sean más o menos grandes. ¿Por qué? Pues porque el agua o cualquier otra bebida van a diluir los jugos gástricos. Esa acidez y esas enzimas esa acidez que tiene el estómago, esas enzimas en general que tiene el sistema digestivo, necesitan generar esa potencia digestiva, y si nosotros inundamos esa digestión con agua, se va a diluir todo y por lo tanto esa potencia digestiva va a disminuir y la digestión va a ser más larga, más pesada, más problemática. Punto número 2. Los ancianos suelen tener problemas a la hora de notar la sensación de sed. Esto es algo más o menos que mucha gente conoce, pero quizá muchos pacientes que yo veo en consulta con cierta edad se olvidan, no lo aplican. Normalmente, si uno no tiene esa respuesta innata, ese instinto, esa necesidad, pues lógicamente no va a llevar a cabo el hábito. Por ello, yo recomiendo siempre, para evitar situaciones de deshidratación, que pueden llegar incluso a ser graves, pues simplemente ponerse alarmas, ponerse alguna nota en algún lugar de la casa o en el calendario para tener una frecuencia continua a lo largo del día de tomar agua. Curiosidad número 3. Beber agua puede ser mortal. Se puede producir un envenenamiento, sobre todo si bebemos muchísima cantidad en poco tiempo. Si os parece curioso, podéis mirar en Google algunas noticias. Recuerdo una que era de un programa de radio donde hacían una especie de concurso a ver los concursantes, a ver quiénes podían beber más agua en menos tiempo y encima además aguantarse el ir al baño, etc. Resultó que una de las participantes, poco tiempo después, al llegar a casa, murió. La autopsia se determinó que había sufrido una hiponatremia. ¿Qué quiere decir esto? Que su sangre se había diluido, al igual que ocurre con los jugos digestivos. Sobre todo a nivel de sales minerales, esa dilución había hecho que todo el sistema corporal, desde las células hasta el cerebro, pues colapsara y acabase muriendo. Si alguno a lo mejor ahora estaréis asustados y diréis, pero bueno, ¿cuánto es la cantidad? Más o menos se dice, yo he visto algún estudio, que por encima de 20 litros al día es una cantidad bastante peligrosa. Pero por suerte también tenemos todos un mecanismo de saciedad, también para la comida, pero en este caso para la ingesta de líquidos. Por lo tanto, a no ser que hagamos una tontería como la del concurso ese, pues es casi imposible llegar a esto. Punto número 4, lo que sí es muy posible que suceda, y está relacionado con lo anterior, es el tema de deshidratarse en una competición o en un entrenamiento, sobre todo en condiciones de mucho calor, rehidratarse y hacerlo solo con agua. Se han dado también casos, y esto también lo podéis buscar en Google, de deportistas, sobre todo deportistas de larga duración y sobre todo también en condiciones de mucho calor y humedad, que han llegado a morir. En la autopsia lo que aparecía era un edema cerebral, una hiponatremia. Aquí ocurre algo más grave todavía que el caso de la concursante, y es que uno cuando suda al hacer deporte se deshidrata, pierde líquido en ese sudor, pero también se desmineraliza, por eso el sudor está salado. Si nosotros nos hidratamos, es decir, reponemos esas pérdidas de hidratación solo con agua, no estamos reponiéndolas con sal, vamos a diluir, aparte de tener una deshidratación, vamos a diluir el poco contenido que nos queda de minerales, lo cual, como digo, puede llegar a ser fatal para órganos tan importantes como corazón o cerebro. Por lo tanto, aquí la recomendación es muy sencilla: añade sales minerales a tu líquido de competición o de entrenamiento. Quinto, y también en relación a lo anterior, muchas muertes o algunas muertes causadas por consumo de sustancias que se suelen usar en la discoteca, sobre todo en música electrónica, ya sabéis, no puedo decir el nombre por si acaso
YouTube penaliza, pero bueno, creo que sabéis todos estas pastillas a las que me refiero. Pues bien, muchas de estas muertes o de problemas graves son más por sobrehidratación que por el propio efecto de la sustancia. Y sucede lo siguiente, son sustancias psicoactivas que estimulan mucho el sistema nervioso, que nos ponen en un modo de lucha o huida, se nos seca muchísimo la boca y la sensación de estas personas es que están totalmente deshidratadas. Por eso suele pasar que están continuamente con una botella de agua en la mano y se hidratan mucho. Puede llegarse al punto de llegar a sufrir lo mismo que hemos visto en los deportistas o en la gente que ha hecho locuras a la hora de beber agua. Vamos con la sexta curiosidad. El agua puede aumentar el metabolismo e incluso nos puede hacer adelgazar. A ver, esto por un lado se comenta mucho en las revistas o en las páginas de adelgazamiento, hay que cogerlo con cuidado, pero también es cierto que está estudiado, podéis encontrar artículos y experimentos sobre ello. Resulta que al final nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos consumiendo un gran volumen de líquido que por lo general está a una temperatura más baja que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo quiere mantener siempre el equilibrio de esos 36-37 grados y por lo tanto necesita usar energía para que ese agua que pongamos que está a 15 grados o a los que esté suba hasta 36 o 37. Por lo tanto, si yo al final del día me bebo 6 o 3 o 2 litros, pues hace falta un gasto calórico añadido a ese deporte o esa actividad que yo haga para equilibrar esto, ¿vale? También digo, no pienses que siguiendo con tu mal estilo de vida, si en el caso de que no hagas deporte o de que comas mal, por hacer esto vas a obtener grandes resultados, ¿vale? Yo diría que sería una mínima ayuda en el caso de que estés intentando bajar de peso. Vamos entonces con el séptimo consejo. Intenta no beber agua demasiado fría y sobre todo si lo haces a la vez que comes o cenas. Ya dijimos en el primer consejo que no era recomendable tomar mucha cantidad de agua, pero todavía menos es si este agua está muy fría. Principalmente porque una baja temperatura no va a dejar que las enzimas digestivas funcionen correctamente y además si la comida es rica en grasas, sobre todo grasas saturadas, pues ese frío va a hacer que se solidifiquen. Por lo tanto, la digestión va a ser todavía más pesada, más lenta y podemos tener problemas digestivos. Vamos con el octavo mito, que es ese que dice que hay que beber 2 litros de agua al día. Y no es cierto, o sí es cierto, depende de la persona y de la situación. Tenemos que entender lo siguiente. Igual que yo, para limpiar a lo mejor una casa normal, necesito un solo cubo de fregona en cuanto a agua, pero para limpiar un castillo a lo mejor necesito 10 o 20, pues si yo tengo un tamaño corporal voy a necesitar un volumen de líquido X y si yo tengo un tamaño corporal mayor pues voy a necesitar lógicamente un volumen mayor. Entonces aquí tenemos la primera distinción lógica. Si peso 100 kilos voy a necesitar siempre más agua que si peso 50. Luego también tenemos que tener en cuenta algo fundamental y es lo que nos movamos, el calor que haga sobre todo, si sudamos, si hacemos deporte y también el nivel de humedad. En verano, incluso aunque no sudemos, nos evaporamos literalmente, transpiramos muchísimo sin necesidad de sudar. Es decir, a través de los poros de la piel va saliendo vapor de agua a través de la respiración para compensar ese calor. Por ello, en verano es mucho más lógico que una persona pueda beber unos 4 litros y que esa misma persona en invierno pueda llegar a beber 1 o 2. También hay que tener en cuenta que depende del tipo de alimentación que lleves, vas a necesitar más hidratación o menos. Si por ejemplo tu alimentación es súper rica en caldos, en cremas, en ensaladas, pues vas a estar muy hidratado y no vas a necesitar tanta agua, como si tu alimentación se basa en harinas, productos refinados, bollería, pan, etc. ¿Vale? Si me pedís un número exacto, pues más o menos se dice que una persona de 70 kilos tiene que beber unos 2,5 litros aproximadamente. Una mujer a lo mejor de 50 en torno a 2. Pero como digo, olvidaros un poco de esto y pensar más en que quizá vuestra orina esté lo más transparente posible, pero tampoco sin pasaros, ¿vale? Vamos ahora con el noveno consejo y es tomar agua en la noche, no es muy recomendable,
o hacerlo muy cercano al momento de cuando nos vamos a acostar, no lo es. Y por supuesto, no recomiendo, y sé que alguna gente, aunque poca, lo hace, no recomiendo tener un vaso de agua o una botella en la mesilla de noche. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer que tengamos más ganas de orinar, nos levantemos, interrumpamos ese sueño, acabemos más cansados, al día siguiente tengamos el metabolismo incluso más bajo, ¿vale? Y al final pues nos va a empeorar en todos los sentidos, tanto a la hora de peso, de salud, de todo. Incluso, como decía, si puedes evitar beber agua unas 2 horas más o menos antes de ir a la cama, e incluso cenas que tengan comidas muy líquidas, como decía, verduras, ensaladas, cremas, se pueden tomar, pero quizá controlando un poco según la persona, pues eso también es importante tenerlo en cuenta. Aún así, por lo general, la mayoría de la gente tiene muy activa una hormona que hay a nivel renal, que lo que hace es que cuando dormimos desactiva un poco la función urinaria. Sucede lo mismo cuando nos ponemos a hacer deporte, ¿vale? Por eso a lo mejor si estamos en el trabajo sentados sí nos puede entrar muchas ganas de orinar, pero a lo mejor nos ponemos a jugar un partido de fútbol y podemos estar bebiendo un montón y 2 horas sin necesidad de ir al baño. Bueno, vamos entonces con el 10º consejo, con la 10ª curiosidad. Cuando te levantes, después de estar toda la noche sin haber bebido, espero que sea así, pues es muy recomendable que lo primero que hagas es hidratarte, ¿vale? Antes incluso que tomar el desayuno, antes de comer cualquier cosa. Hay mucha gente que le gusta tomar un vaso de agua, hay gente que le gusta tomar un vaso de agua con limón, hay gente que le gusta tomar un vaso de agua con sales, mejor sin refinar. Bueno, depende de la situación, todas las opciones son válidas, pero en general tenemos que tener en cuenta que es lo primero que debemos de hacer porque llevamos unas 7 o 8 horas sin ingerir nada, nos hemos ligeramente deshidratado, sobre todo nuestra mucosa digestiva está reseca y antes de ponerse a trabajar con un potente desayuno, pues necesita primero estar hidratada, ¿vale? Y vamos con el último consejo, número 11. Intenta controlar tus picoteos y piensa muy bien en el momento que te suceden si realmente es sed lo que sientes, ¿vale? Me sucede mucho en consulta, la gente entre horas no debería tener hambre por lo que ha comido hace poco, pero siempre va a comer. Y cuando le preguntas si se hidratan entre comidas, la respuesta es que no. Resulta que a nivel del cerebro tenemos el centro de la sed justo al lado del centro del hambre. Entonces es muy común simplemente pues confundir una con otra sensación, ¿vale? Entonces, como digo, la mayoría de ocasiones que pensamos que tenemos apetito, en realidad lo que estamos es ligeramente deshidratados y lo que más necesita nuestro cuerpo es un buen vaso de agua, ¿vale? Así que ya cerrando el círculo y volviendo a la primera pregunta, donde decía que no había que tomar agua o mucha agua en comida y cena, si me preguntáis entonces cuándo tomarla, pues entre comidas. ¿Por qué? Porque eso te ayudará por un lado a estar bien hidratado y en segundo lugar te hará quitarte ese capricho, ese antojo o ese apetito. Así que nada, hasta aquí las 11 curiosidades, los 11 consejos, espero que te haya gustado este vídeo, si es así compártelo, te puedes suscribir y nos vemos en el próximo. Saludos.